Bueno, vamos a comenzar entonces con los orígenes del Estado o del concepto de Estado. Cuando hablamos de los orígenes, en realidad lo que vamos a presentar son las distintas teorías que han aparecido a lo largo de los años, a lo largo de la historia, que explican el origen del Estado, por qué surge el Estado y cuál es la naturaleza del Estado. Sabemos que es una organización y ahí básicamente lo que van a presentar los distintos autores es qué tipo de organización sería el Estado, qué funciones cumple, qué elementos caracterizan al Estado y van a enunciar un concepto o una definición de Estado. Y vamos a ver que estas teorías analizan el concepto de Estado o el origen del Estado como organización desde distintos puntos de vista y van a encontrar que van a existir distintos exponentes de distintas teorías que se han categorizado, que se han ido uniendo en distintas clasificaciones o categorizaciones en función desde la perspectiva desde la cual se analiza el concepto de Estado o la naturaleza de ese concepto. Entonces, vamos a ver las distintas teorías y obviamente vamos a analizar acá primero los conceptos, vamos a recordar los conceptos básicos de Estado, de gobierno y de sociedad, porque a partir de ahí vamos a justamente enlazar las distintas teorías que explican el surgimiento del Estado, cuál es la relación del Estado con la sociedad civil, y ese contrato que se establece entre el Estado y la sociedad civil, y también obviamente el concepto de gobierno, que lo tenemos que diferenciar del concepto de Estado. Para Max Weber, el Estado es un cuerpo autónomo que tiene jurisdicción territorial y tiene monopolio sobre el uso coercitivo de la fuerza dentro de su jurisdicción. Esto lo habíamos hablado y lo habíamos explicado en clase, en relación a que un Estado siempre ejerce su poder político en base a un territorio y que ese Estado es el único que tiene el poder político, por eso decimos que tiene el monopolio del poder político, y ese poder político le permite a ese Estado hacer uso de la fuerza, es decir, que el poder político es coercitivo y se va a poder utilizar la fuerza, incluso hasta la violencia, dentro del territorio y sobre la población que está en ese territorio. Para John Hall, el Estado está conformado por instituciones que van a estar dentro de un territorio delimitado geográficamente, es decir, determinado ya cuáles son las fronteras de ese territorio y la configuración política de ese territorio. Y el Estado va a ser dentro de ese territorio la institución más importante, que es la que va a controlar los medios de violencia y los medios coercitivos. Los medios coercitivos se refieren a poder hacer que los otros hagan lo que yo quiero, es decir, poder imponer mi voluntad a otras personas. Eso es la coerción. Puedo forzar a otra persona o puedo imponer mi autoridad de forma tal que logro que la otra persona haga lo que yo quiero y actúe en función de mis intereses. Entonces, en este caso, el Estado va a monopolizar también lo que es el establecimiento de normas, de reglas, sobre todo normas y reglas de convivencia dentro del territorio. Fundamentalmente, el Estado es el que está facultado para dictar las leyes que deben observar los ciudadanos dentro de ese Estado. Ted Honderich coincide con la importancia de resaltar la coerción, la característica de la coerción o la naturaleza coercitiva del Estado, al afirmar que el Estado tiene el poder de regular el comportamiento de todos los individuos que están en ese territorio, es decir, el comportamiento de toda la población o de toda la nación que está en ese territorio, y también tiene el poder de regular o de poder supervisar toda organización que se haga dentro de las fronteras de ese Estado o dentro del territorio de ese Estado,
Toda organización que surja o que se cree por voluntad de los hombres también va a ser sometida a la regulación o la supervisión de ese Estado, porque va a ser la institución que está por encima de todas las otras instituciones o la organización que está por encima de todas las otras, o sea, va a ser la organización superior o suprema. El Estado equivale, dice el autor también, a definir una manera de ser o una manera de estar o un estado de cosas, ¿sí?, dentro de ese territorio y en relación a esa población. Entonces, el Estado está siempre construido políticamente, geográficamente, y siempre hay una comunidad humana, o sea, hay un grupo humano que va a habitar ese territorio y que va a formar parte de ese Estado. O sea que también el Estado tiene un componente humano en su naturaleza. Necesita de un pueblo, de una nación o de una comunidad para que exista el Estado. Y esas personas tienen que manifestar la voluntad de permanecer en ese territorio y de estar juntos y de tener un pasado, un presente y un futuro en común. También en el concepto de Estado surge con mucha fuerza el concepto de poder, la relación de poder que existe entre el Estado y la sociedad civil. Desde el punto de vista del poder, el Estado surge como un órgano superior que va a ser soberano, es decir, que va a tener más poder que todos los otros órganos de ese Estado, va a ser independiente y va a tener una autoridad por encima de cualquier otra, es decir, va a tener una autoridad superior y va a estar por encima de cualquier pueblo o estructura social o humana que exista dentro de ese Estado. La palabra Estado, digamos, se deriva etimológicamente de las palabras del latín, que específicamente la palabra es status, del latín, que era la lengua que se hablaba en la antigua Roma. La palabra status tiene un sentido político y se refiere justamente a la unidad que debe haber en ese Estado. Es decir, esa unidad de ese Estado termina desembocando en una unidad política. O sea, esa unidad toma un sentido político, que en la modernidad se define como la unidad política moderna o la unidad política que se establece en la modernidad. Entonces, tiene su origen en un vocablo o en una palabra del latín, cuando lo analizamos etimológicamente. El Estado es un territorio que cuenta también con una organización jurídica, porque el Estado está facultado para dictar leyes, y esas leyes y esas normas y esas reglas se dictan para asegurar la paz y la convivencia, para lograr la obediencia de la sociedad, para poder gobernar a esa sociedad que integra el Estado. Y sobre todo siempre buscamos la paz social, el bien común, la armonía, la convivencia, y para ello hay que dotar a ese Estado de una organización jurídica, de un orden jurídico que todo el mundo debe respetar y al cual todo el mundo debe sojuzgarse. El Estado también es una realidad política, es un hecho social porque el Estado está conformado por personas, surge de las praxis humanas también, tiene naturaleza política porque la política es una de las praxis que tienen las personas, las praxis humanas, forma parte de las actividades que hacen las personas y además el Estado tiene naturaleza política y social. ¿Por qué? Porque los hombres tienden a agruparse en comunidades, tienden a formar grupos, a unirse con otros seres humanos, con otros semejantes y cuando se unen con esos seres semejantes establecen relaciones de distinto tipo, relaciones que se dicen sociales. Entonces, por eso que el Estado tiene una naturaleza social, porque vamos a tener seres humanos vinculándose, relacionándose, y también vamos a tener que tiene una naturaleza política ese Estado, porque esas personas hacen de la política una práctica habitual.
una práctica que tienen normalmente, una actividad que realizan habitualmente en esa comunidad. Y esa política es una práctica que significa ocuparse de los asuntos públicos, ocuparse de los asuntos de la comunidad. Entonces vamos a tener que esa serie de relaciones que se van estableciendo también va marcando que las personas se van a involucrar en lo que sucede en la comunidad y por eso van a intercambiar ideas, van a intercambiar servicios, unas les van a prestar servicios a otras y también para poder llevar adelante la vida en comunidad van a tener que organizarse, organizar las actividades que van a hacer, las praxis humanas que van a llevar adelante y para poder hacer esa organización van a tener que hacer una división del trabajo, una división de las tareas, van a tener que asignarse roles y funciones para todas las personas que forman parte de esa comunidad que habita ese territorio en ese estado. Entonces tenemos territorio, soberanía, población, gobierno y autonomía. Esos son los elementos constitutivos del Estado. Dijimos, tiene que haber un territorio, sí o sí, tiene que haber un ejercicio de los derechos, un ejercicio de ese poder supremo que tiene un Estado de hacer cumplir sus derechos, que es la soberanía. Tiene que haber una población, es decir, un grupo humano, una nación, un grupo humano que comparte un pasado común, comparte una cultura, tienen un presente en común y también avisoran un futuro en común entre todos ellos. Entonces vamos a tener que existe una población, una nación que comparte tradiciones, cultura, hábitos, estilos de vida, creencias, experiencias, vivencias que obviamente los cohesionan y hacen que quieran permanecer juntos y que quieran seguir teniendo una existencia a lo largo de los años. El gobierno va a ser justamente el grupo de personas, la clase dirigente, que va a ser la encargada de hacer la administración de ese Estado, la administración de los recursos, va a ser el que va a hacer el ejercicio del poder político sobre la población y el territorio. Ese gobierno va a formar parte siempre de un grupo de personas que están dedicadas a la política, forman parte de una élite gobernante o de una clase gobernante, que va obviamente a ejercer el gobierno, la gestión y la administración de ese Estado en un periodo determinado. Ese gobierno va a perdurar haciendo la gestión, la administración del Estado y sobre todo recursos del Estado, dictando leyes, ejerciendo controles, haciendo regulación, supervisión, coordinación, organizando también todo lo que se va a hacer en ese Estado, dictando políticas públicas o generando políticas públicas. Entonces ese gobierno obviamente va a surgir del sistema de partidos políticos, va a ser una clase que se dedica a hacer la política, se entienden como profesionales de la política y van a tener una permanencia en el poder cuando obtengan la mayoría y obtengan el consenso y obtengan la legitimidad de origen y después tengan la legitimidad de ejercicio. Van a ser estas personas las que van a estar en el poder de acuerdo a los mecanismos que se establecen en la constitución de ese Estado y van a permanecer en el ejercicio del gobierno el tiempo que está establecido en la Constitución Nacional de ese Estado. La autonomía se refiere a que el Estado tiene que tener capacidad de dictar sus propias leyes, de crear sus propios derechos. Ese Estado va a ser sujeto de derecho, tiene derecho a su territorio, tiene ciertos derechos en cuanto también a las personas, a la población, y también ese Estado va a ser un sujeto de derecho porque va a adquirir derechos con el tiempo y va a estar sujeto también a legislación, tiene que respetar también las mismas leyes que se crean en ese Estado.
El Estado va a crear ese orden jurídico y también tiene que estar sometido a ese orden jurídico, tiene que actuar con legalidad. Y ese Estado es el que va a crear las leyes para asegurar la convivencia y obviamente la voluntad de las personas de acatar las órdenes y las reglas que se establezcan en ese Estado. Entonces, el Estado va a actuar con autonomía, puede dictar sus propias leyes, tener su propia constitución, organizarse jurídicamente, políticamente, como lo establezcan así sus miembros, y ese Estado tiene que tener el pleno ejercicio de los derechos sobre su territorio y sobre su población también, y garantizarle a su población el ejercicio de los derechos de acuerdo a la Constitución. El Estado va a ser también el encargado de que se cumpla la Constitución, que es la ley suprema, la ley de leyes, que establece el conjunto de derechos y deberes, obligaciones y garantías que tiene una persona que pertenece a un Estado. Ahí van a estar consagrados los principales derechos que tiene una persona, pero también los principales deberes, sobre todo los deberes que tiene la persona o el ciudadano con ese Estado o para con ese Estado. Porque como ciudadanos tenemos deberes también para con el Estado que integramos. Entonces ahí el territorio era el espacio, dijimos, físico, geográfico, en donde el Estado desenvuelve su actividad específica, o sea, donde el Estado ejerce su poder público. Esa extensión territorial le permite al Estado llevar a cabo todos sus fines y cumplir todas sus funciones. Además, en ese territorio pueden existir numerosas organizaciones, instituciones o corporaciones de distinto tipo, con distintas características, pero solamente va a haber un Estado, no puede haber en un territorio más de un Estado. Siempre, si observamos un territorio, tiene que haber solamente un Estado conformado. No puede haber un territorio en donde haya dos Estados conformados. El Estado también existe, surge, se origina porque existe un territorio sobre el cual se ejerce ese poder político, ese poder de dominación. Ese territorio es necesario para que el Estado pueda ejercer el poder político sobre los ciudadanos, porque en ese territorio van a vivir los ciudadanos. E incluso no solamente el poder político del Estado se va a ejercer sobre los ciudadanos que están en este momento en el territorio, sino también que se va a ejercer el poder político sobre los ciudadanos que sean, obviamente en este caso, argentinos y que estén en otros países, ¿sí? Es decir, no es solamente el ejercicio del poder político sobre los ciudadanos que habitan actualmente el territorio, sino que el poder político del Estado argentino se va a ejercer sobre cualquier ciudadano argentino, habite el territorio argentino o habite el territorio de cualquier otro país. Es decir, cualquier persona que vive en el extranjero también está sometida al poder político del Estado argentino si es ciudadano argentino. Además, los ciudadanos son sometidos al poder del Estado y van a tener que atenerse a las consecuencias jurídicas de eso, es decir, van a tener que someterse al ordenamiento jurídico que se haya establecido en ese Estado y obviamente ya sea que estén en ese territorio o que estén en el territorio de otro país. En relación a la población, es el grupo humano que se establece en ese territorio y que habita ese territorio. Son las personas que viven en un espacio geográfico determinado o territorial determinado. El pueblo es aquel que se caracteriza por compartir cultura, tienen una cultura compartida, por compartir factores culturales o por tener factores culturales comunes que hacen que conformen una nación y que sean un grupo cohesionado. La ciudadanía se refiere a la relación jurídica que tiene la población con el Estado.
yo soy ciudadano argentino porque, bueno, tengo la ciudadanía, o sea, he adquirido ese derecho y ese derecho me hace vincularme a mí jurídicamente con el Estado del cual tengo ciudadanía. O sea, ahí la ciudadanía implica una relación jurídica. Yo tengo la ciudadanía, tengo los papeles que acreditan la ciudadanía y tengo la documentación que acredita la ciudadanía. Es una relación jurídica y como tal debo aceptar los derechos y las obligaciones que surgen de esa relación jurídica. La ciudadanía es un factor primordial para poder actuar dentro del Estado y obviamente gozar del orden jurídico de ese Estado, porque yo pertenezco a un Estado y tengo obligaciones y deberes para con ese Estado, pero también tengo derechos que me garantizan las leyes o el ordenamiento jurídico de ese Estado y tengo garantías que también están contempladas en el ordenamiento jurídico del mismo. Entonces, si un Estado le niega a una persona la ciudadanía o le quita la ciudadanía a una persona, le está quitando un derecho. Ahí esa persona deja de estar vinculado jurídicamente con ese Estado. Le está negando el derecho de participar plenamente de la vida civil de ese Estado, de la vida que tiene una persona que forma parte de un Estado. El goce de esos derechos que siempre aparecen en esa vida civil dentro de un Estado. El estatus de persona se le otorga a un individuo cuando ese individuo se le dice, bueno, usted va a estar subordinado a este Estado y tiene que estar, o está obligado a cumplir con ciertos deberes, con ciertas obligaciones. Esas obligaciones que se le imponen a ese ciudadano, esa subordinación que se le impone al individuo, al ciudadano o a la persona, tiene que tener un fundamento jurídico, es decir, tiene que aparecer en la Constitución, tiene que aparecer en una ley o en una reglamentación emanada del Estado. Y esa ley precisamente establece cuál es la relación entre el individuo y cuál es la relación que se da entre el Estado. Y a qué derecho tiene el individuo, qué derechos lo protegen al individuo, qué derechos le garantiza el Estado a este individuo y qué obligaciones o deberes quiere el Estado que este individuo cumpla. Entonces, la persona obtiene ciudadanía cuando puede participar plenamente de la vida civil de ese Estado. La persona adquiere el estatus de persona de ese Estado, que forma parte de ese Estado, cuando tiene participación plena en la vida jurídica de ese Estado, o puede gozar plenamente del ordenamiento jurídico que se impone en ese Estado. Entonces, el Estado pasa a conformarse con las voluntades de todos los individuos que forman parte de ese Estado. Por eso se dice que la voluntad del Estado es una voluntad humana, que se obtiene o que se conforma con las voluntades de todos los individuos que forman parte de ese Estado. Se forma con la colaboración de todas las voluntades o la colaboración de todas las personas que forman ese Estado. Y también esa relación que se establece de colaboración, de subordinación, de sometimiento de las personas a lo que ese Estado impone, determina ciertos derechos para el ciudadano y ciertas garantías que el mismo Estado se va a encargar de garantizar o de resguardar y va a garantizarle el pleno ejercicio al ciudadano, pero también el ciudadano se somete a deberes y obligaciones que va a tener como consecuencia de esa vida jurídica o de esa relación jurídica que va a establecer con el Estado. La sociedad se considera el conjunto de seres que viven organizados en un lugar determinado para poder sobrevivir. Son seres que se organizan para satisfacer necesidades
se unen con el objetivo de complementarse y poder satisfacer necesidades que solos o viviendo de forma aislada no pueden satisfacer. Entonces se agrupan y se asocian y buscan alguna forma de asociación para poder satisfacer esas necesidades que no pueden proveerse de manera individual, porque el ser humano no es autosuficiente ni tampoco puede vivir aislado. Es un ser social que necesita satisfacer sus necesidades básicas como el alimento, la seguridad, la vestimenta, la reproducción, para que haya la continuidad de la raza humana. Pero también esta persona necesita vincularse con los demás porque tiende a la autorrealización, a la búsqueda de logro de objetivos propios y también el logro de objetivos en conjunto, en colectivo, formando parte de una comunidad. Entonces la persona siempre busca asociación, siempre busca vincularse, siempre establece relaciones sociales con los demás cuando convive en una comunidad, porque es un ser social el hombre y porque también es un ser político. Necesita involucrarse en las cuestiones de la comunidad. En la comunidad hay que tomar decisiones, entonces las personas se ven obligadas a participar también de los asuntos públicos, tomar decisiones y participar en las decisiones de esa comunidad y tratar también de cumplir un rol dentro de esa comunidad y sobre todo generar algún tipo de acción que transforme la realidad de esa comunidad. Por eso es que cuando estoy haciendo esas actividades estoy participando en política, porque estoy buscando hacer una acción que transforme la realidad de todos nosotros como colectivo, como integrantes de una comunidad. Entonces ahí tenemos que ver que el ser humano siempre necesita de relacionarse con los demás porque es social y porque es político y porque solo no puede solucionar todos los problemas que se le presentan, solo no puede satisfacer todas sus necesidades, entonces necesita, para alcanzar una máxima satisfacción de sus necesidades, vincularse y relacionarse con otras personas que lo puedan ayudar y que le puedan proveer lo que le falta, lo puedan complementar o lo puedan ayudar a resolver los problemas que tiene o a satisfacer o a cubrir sus necesidades. Entonces, el gobierno aparece como figura también aparte del Estado en esta sociedad y el gobierno va a ser el encargado justamente de ver que las personas cubran sus necesidades, satisfagan plenamente sus necesidades, que logren la máxima satisfacción de sus necesidades y además el gobierno va a ser encargado de brindar esa organización o ese ordenamiento jurídico que es necesario para que en ese estado se pueda vivir con paz y armonía, para que pueda haber bienestar social, económico, para que pueda haber también calidad de vida en las personas que forman parte de ese estado. Entonces, el gobierno necesita del Estado para poder existir, porque el gobierno es el grupo de personas que va a administrar el Estado, y también el gobierno necesita del derecho, o sea, necesita de un ordenamiento jurídico, necesita de un conjunto de leyes que son las que van a garantizar la convivencia pacífica en esa sociedad. El gobierno entonces es el conjunto de órganos mediante el cual el Estado brinda un ordenamiento jurídico a la sociedad, es el órgano a través del cual el Estado cumple sus fines y realiza sus funciones y ejerce su poder político. Además, ese gobierno está formado por un conjunto de instituciones o de órganos que van a conformar sobre todo el poder ejecutivo, porque es el poder ejecutivo el que hace la administración del Estado, la que hace la gestión del Estado. Es el poder ejecutivo el que obviamente va a proponer las leyes y el poder legislativo es el que las va a aprobar y las va a sancionar y las va a publicar esas leyes. Pero las leyes siempre vienen como una propuesta del poder ejecutivo. El ejecutivo propone determinadas leyes y después esas leyes se tratan en el poder legislativo, es decir, en las cámaras de representantes, para que ahí ellos determinen
cuál va a ser la ley que finalmente se va a sancionar, se va a publicar y va a comenzar a regir. ¿Mm? Entonces, fundamentalmente el gobierno tiene que ver con el poder ejecutivo, porque el gobierno es la clase que dirige, que administra en ese momento, y es la que va a proponer el conjunto de leyes, va a proponer el ordenamiento jurídico que hace falta para asegurar la convivencia. Entonces, siempre el gobierno está conformado por los órganos superiores o las instituciones superiores que conforman el poder ejecutivo, bajo la figura de un presidente. Nosotros tenemos un sistema presidencialista en Argentina, donde tenemos un presidente y un vice y ministros secretarios que van a conformar ese poder ejecutivo y van a tener la administración del Estado, de los recursos del Estado, y van a ser los encargados de definir las políticas públicas, todo lo que tenga que ver con el poder público, incluido también el ordenamiento jurídico. El gobierno entonces es el poder dominante que va a organizar a todos los miembros de la asociación de personas, de los grupos humanos, de la comunidad, como querramos llamarle. Es el que va a ostentar y administrar todos los medios necesarios para lograr que las personas cumplan sus órdenes. Las órdenes del Estado son órdenes particulares que se van a emanar de parte del Estado, y son órdenes particulares porque van a arreglar sobre cuestiones específicas. Cada ley siempre tiene una finalidad, siempre se refiere a una temática específica, y siempre el cumplimiento de esa ley recae sobre determinados ciudadanos, o bien sobre la totalidad de los ciudadanos o de las personas que viven en ese estado. Siempre esas órdenes que vienen del Estado siguen reglas fijas, porque obedecen a políticas que se han establecido en el Estado y que también han determinado el gobierno. Y esas reglas van a ser aplicadas por instituciones que van a ser creadas también, que van a garantizar que esas leyes o esos ordenamientos se cumplan, y son las encargadas de otorgar seguridad jurídica, que se llama. Es van a garantizar que todas las personas tengan los derechos que deben tener, que los puedan ejercer, y que toda persona cumpla sus deberes y obligaciones. No solamente las personas, también las organizaciones que forman parte de ese Estado van a estar sujetas a ese ordenamiento jurídico, van a tener derechos y obligaciones. Entonces va a ser el Estado el que se va a encargar de hacer que todas esas órdenes se cumplan. Esas leyes, esas reglas particulares específicas que regulan determinadas situaciones, que regulan determinados derechos o establecen determinados deberes y obligaciones, esas leyes van a estar emanadas del Estado, van a ser hechas cumplir, o van a ser supervisadas, o su cumplimiento va a ser supervisado por instituciones también del Estado, que tienen que estar organizadas, digamos, tienen que estar dotadas de una organización formal y con poder, de forma tal que estas organizaciones puedan hacer cumplir las leyes. El poder del Estado no fue cedido gratuitamente, sino que es delegado por la población. La población le delega al Estado, sobre todo al gobierno, la administración del Estado, el ejercicio del poder político. Y también el Estado es el que tiene que organizar políticamente ese Estado y económicamente ese Estado. Entonces toda la población y todas las organizaciones que estén dentro de ese Estado van a estar sometidos a esa organización política que va a establecer el Estado y a esa organización económica que va a establecer el Estado. Porque el Estado, una de las cosas que va a definir va a ser la política económica, y también el Estado va a definir la organización política de ese Estado. Hay distintas leyes que van a regular cómo es que este Estado va a estar organizado políticamente, es decir, qué forma de gobierno va a tener, qué forma va a tener el Estado,
cuál va a ser, quiénes son las personas que van a ejercer la administración del Estado, si está garantizada la república, la democracia, si está garantizada la división de poderes, digamos, qué sistema político vamos a tener, qué sistema económico vamos a tener en este Estado. Todo eso lo va a definir el Estado, más precisamente el gobierno, quien es el grupo que hace la representación de ese Estado. El Estado fue una institución que se fue fortaleciendo con los años y entró muchas veces en conflicto y una lucha con otras organizaciones de la sociedad que le disputaban su poder, como es el caso de la Iglesia en la época medieval, los señores feudales en la época medieval, incluso también los mercenarios, que son personas que tenían intereses creados y que generalmente percibían un pago por sus actividades. Había personas que recibían un pago por hacer de mercenario, de ser para intervenir actuando en favor de alguien y para actuar en contra de otra persona. Entonces, todos estos grupos o instituciones u organizaciones que aparecían en la sociedad le disputaban el poder al Estado. Es decir, yo tenía un mercenario cuando yo tenía una persona que estaba siendo pagada o tenía algún interés para actuar en contra de ese Estado. Un mercenario, un conspirador, un traidor, que siempre iba en contra de ese Estado. Entonces el Estado siempre tuvo que sostener su poder político frente a estas instituciones y personas que de pronto le disputaban el poder. Entonces, con el tiempo, sobre todo a partir de la modernidad, el Estado comienza a apoderarse de todo el poder, empieza a centralizar el poder y empieza a ejercer su poder subordinando a todos los miembros de la sociedad. O sea, el Estado logra la subordinación de todos los miembros de la sociedad con el tiempo. Y todos los que habitan el territorio, toda la población que habita un territorio, fue sometida y es sometida a todo el poder del Estado. Bueno, la soberanía es un concepto jurídico que establece la independencia del poder del Estado de toda otra actividad. Es decir, el Estado tiene un poder, digamos, que no puede ser limitado ni subdividido, y que ese poder del Estado siempre tiene que poder ser ejercido, ¿sí? Entonces, básicamente se dice que la soberanía es un concepto jurídico porque la soberanía indica que ese Estado tiene independencia jurídica, ¿sí? Jurídica, es decir, tiene independencia, tiene la posibilidad de hacer ejercer sus derechos frente a terceros estados, frente a personas, frente a organizaciones. Entonces, el concepto de soberanía hace referencia a un concepto jurídico. Se refiere a la independencia jurídica, es decir, la independencia que tiene o la capacidad que tiene un Estado de actuar con independencia en el ejercicio de sus derechos. Si bien un Estado puede aceptar el derecho internacional, puede aceptar leyes internacionales que rijan las relaciones entre los Estados, siempre obviamente tiene que tener soberanía, tiene que tener su capacidad de tomar sus propias decisiones y de hacer respetar sus derechos, ¿sí? Y muchas veces sucede que esas leyes internacionales que determinan cómo deben relacionarse los estados, qué deberes y qué derechos tiene cada estado, cómo deben relacionarse, que pactan cómo deben ser las relaciones entre los estados, muchas veces esas leyes actúan como un límite, actúan como un factor limitante o algo que obstaculiza esa soberanía. Por eso es que se dice que el Estado debe autoobligarse a hacer cumplir esa soberanía, el ejercicio de sus derechos. El Estado tiene que exigir el cumplimiento de sus derechos, el respeto de sus derechos, con convicciones jurídicas, o sea, con fundamentos jurídicos muy claros
y el Estado tiene que tener la plena convicción de que debe siempre hacer respetar sus derechos, sobre todo frente a otros estados, lo que viene a ser la soberanía externa. Entonces, por más que existan estas leyes internacionales, estas leyes del derecho internacional, el Estado siempre tiene que abocarse a férreamente hacer respetar su soberanía, ¿sí? Es decir, a sí mismo tiene que obligarse a respetar su soberanía. La soberanía tiene que ser algo que se lo imponga a sí mismo, ¿sí? Porque es un concepto jurídico. Tiene que ver con que ese Estado tiene que tener capacidad para hacer cumplir sus derechos, respetar sus derechos. El Estado tiene que ser soberano en el exterior, o sea, defendiendo sus derechos frente a terceros estados, y también lo tiene que ser a nivel interior, o sea, hay una soberanía interna. Porque también nosotros tenemos que hacer respetar los derechos, garantizar nuestros derechos hacia el interior de las fronteras de nuestro país, para con toda la población, ¿sí? Sobre todo. Entonces también, no solamente que vamos a hacer respetar a los de afuera, digamos, los derechos, sino también a las personas que forman parte de ese Estado. La población tiene que sojuzgarse a las leyes de ese Estado, el ordenamiento jurídico de ese Estado, y tiene que respetar las leyes de ese Estado. Y también el territorio, hacer respetar las fronteras de su territorio. Las personas que habitan ese Estado tienen que ser los primeros en respetar las leyes, el territorio y todo el ordenamiento que el Estado haya impuesto. La autonomía tiene que ver con la capacidad del Estado de organizarse por sus propios medios. Es decir, la autonomía no puede derivarse de ningún otro Estado, de ninguna otra persona, de ningún otro sujeto. Debe proceder y originarse en el mismo Estado. Debe ser el Estado por sí mismo el que ejerza su autonomía, el que ponga en juego esta capacidad de autonomía, y tiene que velar porque se cumpla su propio derecho o sus propios derechos. Entonces, el Estado tiene que crear su propia división política, geográfica, y tiene que organizar cómo va a hacer todas sus funciones, cómo va a ejercer las funciones que tiene que hacer como Estado dentro de ese territorio y en relación a la población que forma parte de ese territorio. Entonces, la autonomía implica tener un poder de dominación independiente, el poder imponer una organización a la población, imponer leyes propias y que sean cumplidas por la población, ejercer los derechos que están contemplados en la Constitución, garantizarle esos derechos a las personas, el ejercicio de esos derechos a las personas, hacer que las personas cumplan sus deberes, garantizarle, o sea, el pleno ejercicio de las garantías constitucionales a todas las personas. Y el Estado necesita de todo ese ordenamiento jurídico que va a estar en la Constitución, que va a especificar cómo va a estar organizado políticamente y jurídicamente el Estado. Y además el Estado necesita organismos también para poder cumplir sus funciones materiales y esenciales, y sobre todo para poder ejercer en la práctica plenamente ese poder político que posee el Estado. La soberanía se distingue de la autonomía en que la autonomía es la capacidad del Estado de organizarse por sus propios medios. En cambio, la soberanía es la capacidad para determinar un modo autónomo jurídicamente. Es decir, un Estado es soberano cuando es el único que puede, dentro de las limitaciones jurídicas que aparecen en la Constitución, es el único que por sí mismo puede ordenar, hacer que se cumplan las leyes, organizar el Estado, ordenarlo jurídicamente al Estado y ordenarlo a ese Estado de manera libre, ¿sí? Y poder el Estado ejercer, obviamente,
esas funciones, esos derechos también de manera libre, ¿sí? Y poder realizar toda su actividad, todas sus funciones en la práctica, sin que haya ningún tipo de cuestionamiento ni ningún tipo de limitación. Es la soberanía, por eso es un poder supremo, absoluto, soberano, ¿eh? Es decir, lo va a ejercer el Estado por encima de cualquier otra cosa, sin ningún tipo de limitaciones. Tiene que ser un ejercicio de un poder de manera libre, independiente, autónoma. El Estado va a definir su propia organización jurídica, se va a organizar jurídicamente libre, pero obviamente ese ordenamiento jurídico que se establece, que es la Constitución Nacional en cada estado, también establece ciertas obligaciones que tiene que cumplir el Estado. También esa Constitución tiene limitaciones al poder del Estado y el Estado tiene que actuar con legalidad, tiene que cumplir también esas limitaciones a las que se ve sometido cuando realiza su actividad, cuando ejerce su poder político y cuando lleva adelante sus funciones. Bien, el próximo tema es funciones del Estado. Lo vamos a tratar en otro vídeo.